Bien, Dios le bendiga en esta noche, Dios le guarde. Ya estamos en el aire. Pedimos disculpas por los 5 minutos que salimos retrasados. Es que al final, esto es en vivo, y al final se nos presentó un inconveniente ahí terrible. Pero gracias a Dios pudimos rebasarlo y ya estamos en el aire con ustedes. Nada, queremos bendecir de una manera especial a todos toda la teleaudiencia y a todos los hermanos pues que hacen contacto con este programa Final de los Tiempos, y les recordamos que somos el Ministerio Internacional Refugio de Gracia. Para nosotros es un placer, es un privilegio como siempre estar con ustedes y el poder llevar esta transmisión hacia sus hogares. Vamos a orar para que el Señor pueda bendecir, ¿verdad?, esta ocasión, y para que su misericordia nos pueda cubrir rápidamente y bendecir allá en El Salvador a la iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista Ixtepec en Sonsonate, El Salvador. Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista Ixtepec, Sonsonate, El Salvador. Esa comunidad preciosa que nos está escuchando y está pues oyendo nuestros mensajes. Que Dios le bendiga a la distancia y que Dios le guarde. Y en el nombre de Jesús le amamos y le bendecimos en esta hora. Así que también a nuestro cuñado, ¿verdad?, el hermano Claudio Herrera, Dios le bendiga, pastor, Dios le guarde. Y gracias pues por estar ahí siempre con nosotros. Dios le bendiga mucho. Enviamos saludos también allá en Estados Unidos a la pastora Sonia, a mi hermana Yasmín, que se congrega con ella, y a toda la comunidad linda que nos observa, que nos mira, a la hermana Arnalda, que siempre está en sintonía también y reporta su sintonía, al hermano Mártires de la Cruz allá en Michigan. Dios te bendiga mucho, Mártires, y a todo y cada uno en el territorio nacional y los demás en el territorio internacional. A la distancia, a todos un abrazo. Vamos a iniciar en este día con el tema la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Y para ello vamos a ir al libro de Apocalipsis, su capítulo 2. Libro del Apocalipsis y su capítulo 2. Nosotros entendemos que lo que hacemos es para la gloria de Dios en esta hora. Una pregunta quiero hacer así rápidamente. ¿Acaso tiene que ver las iglesias del Apocalipsis con la iglesia del día de hoy con nosotros? ¿Diríamos sí o diríamos no? Por supuesto que sí. Por supuesto que tiene mucho que ver. Porque cuando Cristo le habla a la iglesia, ya sea a Pérgamo, a Tiatira, a Filadelfia, a cualquiera de las que le habló, era como si nos estuviese hablando el día de hoy. Porque era la iglesia que estaba establecida en los tiempos después que Él ascendió al cielo. Entonces, igualmente es la iglesia. En los tiempos de Pentecostés hasta la fecha, todo el tiempo que existe donde se adora el nombre de Jesucristo y donde se invoca a Cristo, es llamada la iglesia. Un solo pueblo, una sola lengua, una sola nación. Amén. Así que somos la iglesia. Ahora vamos a ver lo que Cristo nos está hablando en el contexto de lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Dice la palabra: escribe, en el nombre de Jesús lógicamente, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio
del paraíso de Dios. ¡Wow! ¡Qué palabra esta! Y bien, amados, estamos hablando en el contexto de la iglesia de Éfeso. ¿Qué fue lo que Jesucristo le habló a la iglesia de Éfeso? Para ello vamos a ver algunas lecturas que tenemos acá para entender con más amplitud, ¿verdad?, de qué se trata el tema de la iglesia de Éfeso. Entonces, aquí hay varios escritos de los cuales tenemos y de los cuales hemos hecho también. Y vamos a leer, a ver en base a qué trata esto de los nicolaítas. ¿Quiénes eran los nicolaítas? Bueno, dice, al leer estos pasajes del Apocalipsis, la pregunta que surge es, ¿cuál es la obra de los nicolaítas que tanto aborrece Dios? Hay algunos tratados que intentan sugerir que los nicolaítas eran una secta que estaba invadiendo a las iglesias cristianas con costumbres paganas, antinomianas, y que profesaban el libertinaje. No obstante, muchos tratados históricos irresponsables que han abordado el tema descartan tal aseveración. Para entender la obra de los nicolaítas, es necesario, ¿verdad?, entender el origen de la palabra. ¿Qué significa nicolaíta? Nicolaíta viene del griego nico, que quiere decir dominio o conquista. Es la palabra nico, dominio o conquista. De ahí que también la palabra laos significa pueblo, gente común o laico. Eso significa la palabra lao. Entonces, Nico y Lao, o sea, nicolaístas. De ahí podemos analizar la composición de Nicolaos, que viene a ser algo así como dominio sobre el pueblo. O sea, que estamos hablando de que un nicolaísta, o sea, el que posee la doctrina de un nicolaísta, estamos hablando de una persona que le gusta ejercer un dominio, que presume de dominar al otro, de que presume, y hoy lo he escuchado mucho, de que Dios me ha puesto en tal o cual autoridad. Claro, si bien es cierto, Dios pone autoridad, porque los obispos, Dios los ha puesto como autoridad, pero que no se olviden que aún siendo obispo, usted también es siervo de uno que es más grande que usted, que es el pastor de los pastores. Y la observación no va a los pastores directamente, porque pues lo amamos, lo bendecimos en el nombre de Jesús, obviamente, claro que sí. Y hemos trabajado también como pastor. O sea que yo sé lo que estoy diciendo en este momento. La palabra Nicolaos o nicolaíta significa el que conquista o el que tiene dominio en los laicos, en el pueblo. Hay que tener mucho cuidado con esto el día de hoy. En segundo lugar, es importante considerar el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, ¿verdad? Detallado en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Históricamente se ha interpretado que el mensaje a las 7 iglesias, denota el estado espiritual que ha vivido la iglesia a través de la historia, desde los apóstoles hasta la venida del Señor. La mención de los nicolaítas, Dios la hace en 2 iglesias. Fíjense, porque no estaba únicamente en un solo lugar. Dios hizo la mención a Éfeso y también a Pérgamo. Entonces, en el caso de Éfeso, es un reconocimiento al rechazo de la obra de los nicolaítas. O sea, a Éfeso es un rechazo a esta obra. ¿Y cuál es la obra? El dominio del pueblo. Entonces, más adelante vamos a estar hablando un poquito de cuando alguien ejerce un dominio o alguien se enseñorea de la grey de Dios, de la iglesia. Vamos a estar hablando un poquito de eso. Luego tenemos acá que en Pérgamo era una dura reprensión a acoger la doctrina de los nicolaítas. O sea, el Señor rechazaba en Éfeso esa doctrina de los nicolaítas, pero en Pérgamo era una dura reprensión. Esto nos permite inferir en que esa iglesia se había consolidado en aquella corriente de pensamiento. Sí, porque cuando alguien cuando a alguien le gusta el tema de enseñorearse de los demás y de que todos vean por él, eso habla de una corriente de pensamiento, porque eso no viene de la noche a la mañana, no. Eso es una corriente de pensamiento. ¿Cuál era la obra de los nicolaítas?
En la carta a Éfeso representa el inicio de la iglesia desde el día de Pentecostés, mientras que la carta a Pérgamo nos muestra la decadencia espiritual de la iglesia. Éfeso significa deseada. Éfeso significa deseada, pero Pérgamo significa casamiento. La deseada iglesia de Cristo había caído hasta llegar al punto de olvidar su compromiso con su Señor. Eso es terrible y grandemente espantoso cuando nosotros estamos en algún lugar y por alguna razón o por alguna manera nosotros pues olvidamos la razón por la cual estamos allí. Yo, por ejemplo, trabajo hotelería y turismo, y una de las cosas que nosotros aprendimos en el turismo era lo siguiente: la razón de nosotros estar aquí en área de turismo es los clientes. O sea que el cliente, la presencia de un cliente en turismo era mi compromiso de estar allí. Ahora, la presencia de nosotros en la iglesia es Cristo, y no una corriente de pensamiento, ni una idea humanista, ni una idea de hombre. ¿Me estoy explicando? En otras palabras, usted y yo asistiríamos a la iglesia por el compromiso que tenemos con el Señor, no con el hombre. Aunque en menor estatura sí hay compromiso con el hombre, porque no debemos someter a los hombres. Porque si estamos sometidos a quien podemos ver, entonces estamos también sometidos a quien no podemos ver. Si no nos sometemos a aquello que podemos ver, pues mucho menos a lo que no podemos ver. Así de simple. Entonces nuestro compromiso de estar en la iglesia es Cristo, su doctrina, su enseñanza, y no la corriente de pensamiento. Entonces, la deseada iglesia de Cristo había decaído, hasta llegar al punto de olvidar su compromiso con su Señor y definitivamente contraer matrimonio con otro. ¡Wow! Eso es apostasía. Eso es adulterio espiritual. La pregunta que brota inevitablemente es: ¿con quién se casó la iglesia de Pérgamo? Y tiene mucho que ver Pérgamo con Éfeso. ¿Por qué? Porque la mismita doctrina, la misma doctrina que estaba donde en Éfeso, también traspasó a Pérgamo. Y usted dirá, pero ¿estamos hablando de Éfeso o estamos hablando de Pérgamo? No, lo que pasa es que intervienen una con la otra. ¿Ve? Entonces, mira qué más. Para responder a esta pregunta, ¿con quién se casó Pérgamo?, es imprescindible considerar lo que el Señor le dice a esta iglesia. Escuchen bien, Apocalipsis 2:13, a Pérgamo: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Y continúa el verso bíblico. Yo conozco tus obras, Pérgamo. O sea, los pastores que estaban allí en Pérgamo y toda la comunidad de creyentes. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Una pregunta: ¿lo estoy diciendo yo? No, el Señor Jesucristo es quien está hablando. Y esto fue una reprensión a la iglesia. No, luego están ahí los soñadores que van a decir: no, varón, esta reprensión fue a la iglesia de aquel tiempo. Y yo pregunto, ¿acaso la iglesia de aquel tiempo y la iglesia de hoy no es la misma iglesia de Cristo? Por supuesto que sí. Entonces la reprensión es para nosotros. Una pregunta: ¿ha traspasado el tiempo la doctrina de los nicolaístas que ha llegado hasta el día de hoy y se ha manifestado esta doctrina el día de hoy? Esa es una pregunta. Por supuesto que sí, es la respuesta. O pregúntese por qué razón hay lugares que se llaman iglesia en donde trabajan como si fueran una empresa privada y se enseñorean de la iglesia. Y yo no voy a entrar en detalles. Trabajan como si fuese una empresa. Ve, y obligan a los miembros a hacer cosas que no están en la palabra. Así de simple y así de sencillo. Y el miembro que más o menos va entendiendo lo que está pasando con ellos allí, ve, que despiertan en la palabra y leen, y la palabra abre su corazón y su mente y abre sus ojos. Ellos comienzan a cuestionar las cosas que saben que están mal. Y automáticamente dicen los llamados pastores que no se puede
vetar o no se puede ir en contra de la palabra del siervo del Altísimo. Mucho cuidado con tocar al siervo del Señor, como si los demás, las ovejitas, también no son siervos. Claro que son siervos. Y el problema de todo esto es que se enseñorean y abusan a las ovejas. Y esto nadie quiere hablarlo hoy. Nadie quiere exponerlo hoy. Lastimosamente. Por eso a veces cuando alguien se va de alguna congregación y se levanta un líder y le dice, si te vas, la maldición va a caer sobre ti. Yo dudo mucho de que ese líder sea llamado por Dios. Porque como líderes estamos llamados a, si alguien se va de nuestra congregación, amarlo, ayudarlo, bendecirlo, visitarlo aún todavía y ser amigo de esa persona y ser hermano en Cristo, aunque se vaya de la congregación. Pero al contrario, viene un rechazo. Pero si viene un rechazo porque alguien se va de la congregación y usted lo mira mal a esa persona, escúcheme, usted es un nicolaíta. Usted es un nicolaíta. ¿Por qué? Porque usted se ha enseñoreado sobre esa persona. Y si la persona se va de su lado porque entiende que va a estar por alguna razón u otra en cualquier otra iglesia y en su corazón está como un dolor porque se le fue, escúcheme. Escúcheme. Y es fuerte lo que le voy a decir. Probablemente su enojo porque se le va una oveja, probablemente sea porque se le van los diezmos y las ofrendas. Y me habla claramente que su filosofía nicolaísta, que su doctrina y su obra nicolaísta está dolida y está ofendida. Pero si usted es un siervo de Dios, el cual vela y ora por la iglesia, por los miembros, aunque se vayan, aunque vengan, usted le va a dar la mano en todo tiempo, porque usted es una oveja del Señor también. Wow. Mucho cuidado con los nicolaítas de este tiempo. Porque el problema es el siguiente, que nadie quiere que lo corrijan. Y yo no vine aquí a dármela de ser la persona que más sabe de esto, no. Simplemente estamos hablando de lo que la palabra de Dios establece. Entonces el libro de Apocalipsis hoy no se quiere abrir. ¿Por qué no se quiere abrir? Porque si alguien habla de eso, ya lo están mirando mal por encima de los hombros. ¿Cómo es esto? Entonces háblenme de Santiago, háblenme de Pedro, háblenme de Juan. Las cartas que ellos enviaron fue reprendiendo a la iglesia, corrigiendo lo que estaba mal. Hijitos, digo esto para que no pequéis. Así de simple y así de sencillo. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Dice que la Biblia es sumamente clara en precisarnos que el trono de Satanás no está en el cielo ni en el infierno, sino en el mundo. Porque todos los reinos del mundo le fueron entregados a Satanás. Todo lo que hay en el mundo fue entregado al príncipe de este siglo. El Señor Jesucristo lo dijo con plena claridad. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿De quién está hablando? Del diablo. Lo repito otra vez. Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros. ¿Quién está hablando? Es Cristo. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Considerando esto, ya podemos saber con quién se casó Pérgamo. Ella no considera que debe estar alejada del mundo y salir de él. Ella mora en el mundo. ¡Wow! Ella mora en el mundo y donde está el trono del mismísimo Satanás. Pérgamo tipifica el compromiso que la iglesia asumió con el Estado y con el mundo. Las convicciones se habían echado por tierra a fin de agradar al mundo por sobre los mandatos del Señor. Cuando una congregación se levanta y hace afinidades con el mundo, hace convenio con el mundo, llámese lastimosamente la política. Mire, el político debería estar buscándolo a usted, porque usted ora por el político. Eso dice Romanos 13. Debemos de orar por todas las autoridades, porque Dios lo ha puesto ahí para castigo y en vano no llevan la espada. Pero, ¿qué pasa cuando salimos nosotros de nuestras congregaciones, de nuestros lugares, a ir allí por prebendas? Esto es terrible, porque vendemos nuestras convicciones personales y vamos allí por prebendas.
Porque si el político a mí no me da, Dios a mí no me bendice. Y yo he entendido claramente que es todo lo contrario. Yo estoy para bendecir al político. Porque la palabra profética, la palabra de juicio, la palabra de levantamiento, la palabra de liberación, la palabra de sanidad, la palabra de Dios está en mí, en nosotros, en la iglesia, no en el mundo. Por lo tanto, el mundo debe recibir de nosotros. Ahora Dios va a mover a quien tenga que mover económicamente para venir a bendecir la iglesia, pero en el tiempo de Dios. Por eso, el Espíritu Santo se ha ido de muchos lugares que se llaman iglesia y no permanecen allí porque allí hay un grupo de nicolaitas que están deteniendo la obra de Dios y han metido la obra de ellos, que son nicolaitas. ¡Wow! Y quieren hacer esto y no pueden avanzar. Quieren hacer aquello y no pueden avanzar. No van a avanzar, no van a hacer nada. Simplemente porque ahí está la obra de los nicolaitas. Porque han traspasado los altares de Dios. ¿Con qué? Con el trono de Satanás. Y esto es terriblemente espantoso para el tiempo de hoy. La iglesia tiene que despertar. Tiene que darse cuenta que en este tiempo los mismos espíritus, las corrientes de pensamiento y todas las cosas del pasado siguen operando hoy con mucho más fuerza. Y esto no quiere ser hablado. Nadie quiere hablar acerca de esto. Yo le puedo decir algo fácil y sencillo. Es muy lindo trazar un mensaje, escuche, que parece un mensaje de gracia, pero no es de gracia porque es un mensaje intencional. Porque cuando alguien escucha lo que quiere oír, ¿verdad? Eso agrada. Y si tú eres predicador y tú me predicas a mí lo que yo quiero oír, obviamente que te voy a invitar muchas veces. Ve, y qué lindo es cuando alguien escucha, cuando le dicen que tú eres un profeta y que esto y que aquello oye, muchísimas cosas bien bonitas, pero que en lo espiritual en sí no edifican. Porque para alguien ser edificado tiene que haber arrepentimiento. Y esto no se predica hoy. El pueblo de Dios tiene que ser progresivamente confrontado con la palabra para que el Espíritu Santo pueda quebrar el pecado y usted pueda ser libre y venir a Dios y Dios lo limpie y lo salve. ¿Ve? Esto así es, el evangelio es así de sencillo. Pero hoy es más fácil predicar milagros, predicar sanidades. Eso no está mal. Eso no está mal. Que Dios te motive con su palabra. Eso no está mal. El problema es cuando predicamos seguidamente estas cosas para agradar a los demás y no decirle lo que Dios dice en su palabra. Ahí estamos mal. Oh, gloria a Dios. Por eso el tiempo de hoy hay que velar y orar, hermano, constantemente. Constantemente. Porque los nicolaitas ya nos invadieron. Están dentro. Ve. Y tienen un deseo de someter la iglesia. Que lo que ellos digan está en el canon acá de la palabra. Y que están chorreando profecías en este tiempo cuando no es así. Si tú profetizas y eres algún profeta, lo que tú profetizas tiene que estar en la palabra. Tiene que estar acorde con lo que dice la palabra. Pero si no está acorde con lo que la palabra dice, hay que desecharlo. Porque eres falso profeta, ¿entiendes? Y tienes que arrepentirte. Simplemente, simple y sencillo. Entonces el tiempo de hoy, queremos complicar el evangelio como que es algo wow. No, escúcheme, el evangelio es simple, es sencillo. Vamos donde la gente, Dios te bendiga, Dios te guarde, escúchame, hay un mensaje de sanidad y salvación para ti. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Debes confesar a Cristo para que seas salvo tú y tu casa. Este es el mensaje. Ve, ahora implícito en ese mensaje hay muchas otras cosas más, como que, por ejemplo, Dios te prospera, claro que sí. Dios te saca del estancamiento espiritual y material, claro que sí, porque te da la sabiduría para que tú avances y para que la obra de Él avance, claro que sí. ¿Entiende? Pero eso va implícito en cuanto a lo que es el mensaje bíblico, porque Dios te va a ayudar. Pero cuando ponemos el mensaje, ¿verdad?, intencional primero y no el mensaje bíblico, ahí estamos mal.
El mensaje bíblico debe ser primero y lo que debe estar ahí por siempre y para siempre. La palabra de Dios tal y cual está escrita. Ve, seguimos. La obra y doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar a la iglesia. Ve, en poner una jerarquía en la iglesia. Algo como una pirámide. Destruyendo el armazón horizontal que Dios estableció. Sí, esa es la obra y doctrina que tanto aborrece el Señor. Que alguien se venga como un jerarca a imponer lo que Él entiende. Y por eso muchas doctrinas fundamentales del Señor se han ido desplazando. Y los hombres han ido pues poniendo ellos su doctrina. El fundamento de nosotros está en los hechos de los apóstoles y de los profetas, las palabras que Dios habló en el tiempo antiguo. No en lo que, en el chorro de ilusiones de muchos falsos llamados apóstoles, de muchos falsos llamados profetas, que dicen que sus palabras son las doctrinas del día de hoy. Estamos mal si seguimos esas cosas. Entonces el Señor aborrece esta doctrina. Así nace el clero Nico y el laico Laos, una casta clerical con privilegios especiales y un fuerte vínculo con el Estado para dominar el resto del pueblo. Es decir que cuando usted vea una iglesia que va acercándose a la política y que todo lo hace a través de la política para que le exoneren muchas cosas y para que puedan hacer otras cosas, escúchenme claramente, están sirviendo para su propio vientre. Y en el juicio eterno, en el juicio de Cristo, no habrá perdón para ellos. Como igualmente en el tiempo de la iglesia popular allá con los Césares, cómo introdujeron el cristianismo dentro del Estado, y los que pensaron mucho que era para bendición se convirtió en maldición y llevó a mucha gente a la destrucción. El día de hoy, si la iglesia mira al mundo y al gobierno del mundo, al gobierno del nuevo orden, y si reciben prebendas de ellos, están mal. Ve, simple y sencillo, cuando vamos detrás de los que están ahí sentados para que ellos nos den prebendas, estamos mal, porque quitamos a Dios de ser un Dios todopoderoso, un Dios que suple las necesidades de su pueblo, de su iglesia, y vamos tras un plato de lentejas. Vendemos lo que se llama la primogenitura. Y tenemos que tener mucha cuenta y mucho cuidado. Vamos a leer el texto bíblico otra vez para retomar el tema. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, Éfeso, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Fíjense cómo todo no es malo, porque dan testimonio también. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Bueno, eso lo está hablando Cristo. No son mis palabras, son las de Él. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Dice, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, dice Cristo. Y no has desmayado, pero tengo contra ti, aquí vamos a arreglar cuentas, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. O sea, ese primer amor necesitamos rescatarlo y abrazarlo otra vez para volvernos al Señor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Wow. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces estamos llamados a hacer las primeras obras que hacíamos cuando nos convertimos, cuando andábamos con el Señor, cuando profetizábamos, cuando hablábamos lengua, cuando caminábamos, cuando evangelizábamos, cuando íbamos allá en la tarde, cuando bajaba el sol y íbamos a evangelizar con tratados bíblicos a la gente, a los hospitales, a las cárceles, cuando colectábamos ropa, cuando colectábamos equipo de higiene personal para llevarlo a los presos. Dios te llama a esas primeras obras. Cuando orábamos de madrugada a las 5 de la mañana,
Cuando íbamos a la oración de las 3 de la tarde. ¡Wow! Gloria a Dios. Y dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Ay, no, que la salvación no se pierde, claro que sí. Cuidemos nuestra salvación. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, aquellos que se meten en los templos, aquellos que forman iglesias para lucrarse de ella. Ven, y como muchos pastores han sido invadidos por esta doctrina y han ido al fracaso, y han caído y han sido destruidos por las tinieblas, han caído en lazo del diablo, y Satanás ha hecho trizas con ellos. ¿Por qué? Porque pretenden lucrar del evangelio y toman doctrinas y las sacan del contexto bíblico. El buey que trilla no se le pone bozal. Hay un salario para el obrero, y muchas cosas mal entendidas las sacan del contexto bíblico y comienzan, pero eso es obra de los nicolaitas. Hay un orden divino en Dios. El que te llamó, alabanza, no te va a desamparar, porque, alabanza, no he visto justo desamparado y su descendencia que mendigue pan, dice el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: castillo mío, fuerza mía, mi Dios en quien confiaré. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Son palabras proféticas para nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces, ¿cuál es el problema de hoy? De que tenemos que ser un nicolaíta y tener que forzar la iglesia, forzar a los miembros, hasta llevarlos casi a estrangularlos en muchas áreas de su vida, forzándolos. Cristo aborrece esto. Dios aborrece esto. ¡Wow! Dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es importante en este tiempo y es necesario que, en cuanto Dios reprendió a Éfeso, Cristo reprendió a Éfeso, tenemos que ver nosotros en nuestros tiempos qué filosofía o qué corriente de pensamiento o doctrina o alguna obra se haya infiltrado en nosotros y nos haya hecho trizas. Tenemos que revisar cómo estamos caminando, qué estamos haciendo y lo que Dios demanda de nosotros. Esto es un camino de arrepentimiento. Ahí está en lo que acabamos de leer. Ve, de arrepentimiento, de día tras día venir a Dios humillado, suplicando perdón y pidiendo que la unción del Espíritu Santo no sea parte de nosotros. ¿Sí? Sí que es necesario que en este tiempo miremos lo que estamos haciendo, qué congregación estamos llevando y cómo estamos aplicando las doctrinas, el conocimiento bíblico y cómo estamos caminando delante de Dios. Somos cartas leídas. Hay un pueblo maravilloso de Dios que va a seguir a los líderes, y los líderes son el modelo que guían el pueblo hacia Dios. Entonces, pastor que me estás mirando, evangelista que me estás mirando, las obras de los nicolaitas que tú rechazas y que tú aborreces, también Cristo la aborreces. Pero tratemos, tú y yo, hermano amado, hermano querido, de poder caminar en la línea donde Cristo nos ha puesto. ¿Ve? Que retengamos aquello que se nos confió, aquel compromiso, ¿sí? Y no seamos como Pérgamo, que se casó con el mundo, ¿ve? Sino que busquemos a Dios en santidad, en espíritu y en verdad. Son tiempos difíciles y ya Cristo está a punto de levantar su iglesia. No le estamos pasando tan chévere que digamos, no. Estamos en tribulación. Estamos, alabanza, en un tiempo muy fuerte, muy terrible. Ya Cristo está a punto de venir por su iglesia.
Entonces tenemos que abrir los ojos, ¿sí? Y poder caminar en el camino que Él ya trazó para cada uno de nosotros. Por eso adoramos a Dios en este tiempo y le pedimos a Dios que te fortalezca y que tu corazón pueda, alabanza, alinearse y sintonizarse con la palabra de Dios y con lo que Dios está hablando en este tiempo. Porque es un tiempo de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Los días son malos. Tú que me estás escuchando, que no eres cristiano también, esta palabra es para ti. Arrepiéntete de tus pecados. Busca a Cristo lo más pronto posible para que seas salvo tú y tu casa. Para que la salvación, para que el tiempo de refrigerio venga a ti confesando a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador para perdón de tus pecados. Oh, gloria a Dios. Vamos a orar, ya estamos terminando. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor amado, en esta hora. Te damos gracias por la paciencia, por la misericordia, Señor, que has tenido para con nosotros. Sabiendo y entendiendo que no somos nada, Señor, que lo que podemos hacer es por obra y gracia. Y por tu misericordia, Señor. Te bendecimos de manera especial. Te honramos, te agradamos, Dios. Aleluya. Tú eres grande. Alabanza, tú habitas la eternidad, Señor. Te pedimos en esta hora que tengas misericordia de tu iglesia, Señor. Tu iglesia, Señor, que compraste a precio de sangre. Que a esa nadie la toca. Por más que quiera, nadie la toca, Señor. Porque tú la has de proteger para siempre y por siempre. Y estamos guardados, Señor, en tu regazo, Señor. Y aunque estamos en tiempos difíciles, tú nos has guardado, Señor amado. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te bendigo.